Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Franklin Eduardo Zambrano y en este video voy a exponer acerca de la historia del derecho desde las sociedades primogénicas hasta la historia del derecho en México. Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, describe y compara una variedad de reglas necesarias para la convivencia de las sociedades. Algunos autores contemporáneos, como John Rawls y Humberto Eco, apoyan la conclusión de Montesquieu, en donde nos dice que la naturaleza de todas las cosas está ligada a una serie de leyes de uno u otro tipo que han sido comunes en toda sociedad humana, como el derecho de gentes en la cultura romana, donde los romanos definían este derecho como aquel que pertenecía a todos los pueblos, que algunos autores, sobre todo en la época clásica, entre ellos cabe citar a Gallo, hacían coincidir con el derecho natural, impuesto a todos los animales por enseñanza de la propia naturaleza. Sin embargo, los propios romanos reconocían ciertas instituciones como la esclavitud, propia del derecho de gentes y contraria al derecho natural. En esto los romanos se contradecían. Por otro lado, Rousseau quiso averiguar si en el orden civil también podían haber leyes legítimas y seguras partiendo de la naturaleza del ser humano, buscando un interés general en el que la justicia y la utilidad no se contrapongan, sino que más bien se refuercen mutuamente. Y en el contrato social afirma que el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a los demás, y explica también Rousseau que hay una gran diferencia entre regir una sociedad y someter a una multitud. Cabe resaltar que en la regulación jurídica se limitaron los derechos individuales en una función de los intereses generales. Con la filosofía comprendemos a través de las sociedades prehistóricas, las cuales estaban en un estado de naturaleza salvaje o menos salvaje, el derecho estaba aparejado a la fuerza, a la costumbre o al acuerdo que tenían estas sociedades. Maine demostró que el contrato en sí se produce mucho más tarde en la historia y afirma que no ha habido nunca mejorías en el sistema legal, en donde sí ha habido civilización material, pero en lugar de que la sociedad promoviera el derecho ha delimitado la civilización. Es posible que las ideas filosóficas sean solo ilustrativas y es posible que solo sean signos de orientación cuyas relaciones no se puedan comprender desde el presente. Es posible que haya habido una causa o un autor distinto o de un plan que haya habido, como también es posible que no haya habido ningún plan y que desde que no hay un plan esto se salió de control y fue formándose por los diferentes lados. Y en realidad en la historia solo se puede hablar desde la aparición de la escritura. Hay que recordar que la escritura trajo la historia propiamente dicha y los códigos de las sociedades antiguas. En este sentido, la mayoría de las sociedades antiguas generaron códigos escritos que por lo común englobaban conocimiento legal, nuevas ideas que definen el derecho espontáneo. En esto regulaban los castigos para los diferentes delitos, contratos, responsabilidades, cosas de la vida cotidiana, mercantil, salarios y la propiedad privada. Aunque la codificación no siempre fue ordenada, cabe decir que estos mezclaban todas las leyes como las mercantiles, penales, las leyes de la vida cotidiana, y se modificaban por fines ajenos a la ley original. Ya que el hombre antes se explicaba los fenómenos naturales a seres divinos, por ejemplo, cuando un rey daba su veredicto con respecto a una ley o sentencia, no se podía refutar esta decisión de ninguna manera. Como evidencia tenemos al dios Forseti, nórdico de la justicia, que disipaba todas las disputas. También tenemos a Moisés, que recibió los mandamientos de Dios, y muchos otros. La historia nos indica que el derecho no surge de la costumbre forzosamente, sino que las leyes y las costumbres se forman mutuamente. Algo también importante que mencionar, el derecho antiguo son las oligarquías, ya que los estirpes de reyes producían decadencias. Estas eran sustituidas por los consejos de jefe, grupos políticos, militares, sacerdotes o incluso el pueblo. El sistema griego y romano generaron numerosas y perdurables figuras hasta la fecha.
El derecho griego se relacionó con el romano por diferentes intelectuales y la diferencia mayor entre estos dos derechos es la organización social, ya que en Roma era por el parentesco y el linaje, los lazos religiosos, gentilicios, y estos hombres eran relativamente libres, con soberanía, e implicó figuras como la patria potestas, que se reflejó en un patriarcado, aunque Roma ya tenía historia política, trataron de ilustrarse con leyes griegas, como las de Solón de Atenas o las de Licurgo de Esparta. Los romanos recibieron ayuda de jurídicos griegos, los cuales colaboraban con la elaboración de 12 tablas, lo cual sería el primer monumento legislativo. Con esto surge la separación de la ley y moralidad, o la separación de religión y ley. La aparición de la verdadera jurisprudencia. El derecho romano fijó las bases del derecho que armonizan la ley con la sociedad a través de 3 figuras básicas: ficción legal, equidad y legislación, las cuales persisten en algunos sistemas jurídicos actuales. Cuando Constantino adopta el cristianismo, con ello la religión aumentó su influencia hasta convertirse en la religión oficial del Imperio Romano a fines del siglo IV. Oligarquía que duró hasta el siglo XX, cuando se dividió el Imperio Romano en 395 con el bizantino y el romano. La Edad Media, con la culminación en el siglo V de muchos largos procesos de problemas económicos, invasiones y asentamiento de los germanos, hizo cambiar a Europa durante los siguientes 300 años. Se mantuvo una cultura primitiva sobre la cultura romana vieja. Pese a la variedad de pensadores brillantes, no se adoptó ninguna teoría jurídica y por ello Dios tenía la potestad. La Edad Media empieza con la etapa final del derecho romano y comienza nuevos derechos como el visigodo, el derecho canónico y la recepción del derecho. Se elaboran utilizando obras clásicas de Gallo y de otros brillantes de la época. Entre 426 y 438, Teodoro II promulga una nueva constitución, y los modos en el que éste surgía se consideraron las opiniones de los grandes pensadores como Gallo y Paulo y Modestino, mientras que en el oriente se copian estas leyes para el cumplimiento de tribunales y para la enseñanza en las escuelas. Aparecen 2 códigos, el gregoriano y el hermogeniano, y un código oficial, el cual era el código teodosiano, que se promulgó en 493, derogando todas las leyes anteriores. Justiniano asume el trono en 527 y se sabe que estos actos fueron contrarios al derecho y que incumple el sueño de Teodosio II de reunir en un solo la jurisprudencia y las leyes sin mezclarlos. Esto se hizo en 528 y 533. El derecho visigodo surge de los primeros sistemas jurídicos y fue muy complejo. Luego de esto surge el libro de los juicios en el siglo VII, tuvo una gran difusión hasta el siglo XII y se le atribuye al rey Recesvinto. Se redactó y se envió al concilio de Toledo, conteniendo 500 leyes. El derecho canónico, que se relaciona con transformaciones sociopolíticas, son las normas que rigen la Iglesia Católica. Sus fuentes son los libros del Nuevo Testamento. Este derecho le han agregado más decretos. Necesitamos saber que en la Edad Media surge la interrupción de la jurisprudencia debido a este derecho canónico. El derecho inglés se ha visto alejada del romano, cosa que es mentira, ya que estos siempre han estado ligados de una u otra manera, y así surge la primera gran revolución, que concluye con la muerte del rey, y son las que influyen en la independencia estadounidense, la Revolución Francesa, incluso la rusa. Esto significó el surgimiento de un nuevo tipo de derecho. Las diferencias entre la ley romana y las inglesas es que la preeminencia de las fuentes, que para el romano que la ley es concreta, en caso de que para los ingleses la jurisprudencia es la concreta, aunque las diferencias en este sentido se han reducido. El derecho normando aparece y se vuelve costumbre, y la costumbre se ha convertido en derecho. La Carta Magna del rey Enrique I de 1215, documento que representa todos los derechos
y deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir, tuvo fuerza de ley, pero no es un documento legal, pero evitaba que el poder se recaera en una sola persona, así como la libertad de tránsito y comercio, siempre y cuando se respetasen las normas y el principio de la legalidad que reivindica el poder de la rebelión. El reinado de Enrique VIII, de 1509 a 1547, escenario de actividad intelectual y política, periodo que coincide con la reforma de Martín Lutero de 1517, que redujo la influencia de la Iglesia Católica. Este reinado se caracteriza por la separación de la Iglesia Católica. Entonces, Enrique VIII logra emanciparse de la Iglesia Católica y se constituye como jefe supremo de la Iglesia Católica. El derecho inglés, la reina Isabel I, cuando fallece en 1605, sin dejar ningún hijo propio, por lo que cedía la dinastía Estuardo, y el mal gobierno de esto dio inicio a la Revolución Inglesa, que dura de 1642 a 1689. Este sistema legal se difundió con el colonialismo, y actualmente campea en Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La Constitución de los Estados Unidos es una gran colaboración de la historia jurídica por el contexto, y gran parte de los países la han tomado como punto de referencia, la cual consiste en separación de Estado, en el cual consiste en ejecutivo y legislativo y judicial. En este caso fue propuesto por John Adams en 1780, siguiendo a Montesquieu. En este reconoce garantías para las personas y para el ordenamiento jurídico. Esto fue el inicio de una guerra de independencia. Esta constitución, con más de 200 años, solo se ha modificado en 17 veces, o sea 17 artículos, entre ellos los de la posesión de armas, seguridad jurídica, etc. Se dice que la fuerza de esa nación se debe al gran respeto de la Constitución y de la orden de sus leyes. En 1760 se aplican los impuestos a productos básicos y se aumenta en 1773. Gran Bretaña revoca la mayoría de los impuestos, excepto el del té, cual provoca un gran desacuerdo. Y en Filadelfia, debido a estos grandes desacuerdos y guerras civiles, en 1774 da lugar al primer Congreso Continental, lo cual fue un gran paso firme para la independencia. Contó con la presencia de Benjamin Franklin, George Washington y otras figuras que se convertirían luego en los padres o fundadores de la independencia estadounidense. En 1775 comienzan los combates entre milicias populares y los casacas rojas británicas, y se reúnen en Filadelfia y formulan la Declaración de Independencia, organizada por una campaña militar. En 1776 se ratifica la Constitución, que proclama la igualdad de los hombres por derecho divino y da lugar a un poder constituyente que se transforma en un poder constituido el 2 de julio de 1776. El Congreso unifica las 13 colonias y las declara estados autónomos. El 4 de julio se reúnen 46 congresistas que aprobarán luego la independencia. En 1783 se firma la paz en Versalles y se reconoce la independencia. En 1787 el Congreso organiza el sistema legislativo en dos cámaras de representantes y el Senado y el Ejecutivo, con un presidente con régimen liberal federal y democrático. Y en abril de 1789 George Washington se proclama como primer presidente de la República de los Estados Unidos. En 1803 Thomas Jefferson compra Luisiana a Napoleón Bonaparte, y al estar bajo un sistema jurídico francés, ya que este estaba más cercano al romano que al inglés, este sistema jurídico aún persiste en la actualidad. El derecho en Francia el ilusionismo produjo grandes aportaciones en materia civil y penal, y algunos autores creen que esta es la época donde se producen los verdaderos códigos civiles.
encabezado por el proyecto del Código Civil de todos los pueblos de Gabriel François. En el derecho penal se hacen grandes avances en donde se combina el periodo de la venganza pública con el periodo humanitario, conceptuando la actividad social de la pena a través del estudio criminológico. En esto tuvieron importancia las grandes ideas de Montesquieu, Rousseau y entre otros pensadores franceses. Al estallar la Revolución Francesa, contribuyó en establecer un nuevo orden social y jurídico. Después de la batalla del 4 de julio, o batalla de la Bastilla, la Asamblea Nacional promulgó la soberanía del pueblo y la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, y se conforma una monarquía institucional y se establece la libertad de prensa. En octubre, las pescaderas del mercado de París atacan Versalles, obligando al rey a firmar un acta con los derechos del hombre y del ciudadano y otras leyes que limitan su poder. El Código Napoleónico. 5 años después de la caída de Robespierre, Napoleón se proclama emperador y la propuesta de Bonaparte era funcionar en un solo la tradición jurídica con los romanos justinianos, así como la germana del norte, todo matizado por las ideas de la escuela francesa. Era necesario hacer una sola ley para todo el territorio sin tradiciones o superposiciones. Esto daba estabilidad política y afianzaba el régimen de Bonaparte. El primer borrador estuvo listo y fue revisado por la Corte Superior, presidido por el propio Napoleón. Napoleón firmó este Código Civil, que afirmó que este Código Civil sería la base de su gloria futura. Más que todas sus batallas, estas leyes hacen patentes la revolución, destacando la libertad de trabajo, de expresión, la abolición del régimen feudal, etc. El Código Napoleónico persiste en cierto modo y esto influyó en la legislación civil de muchos países, en varios de los cuales se adoptó de forma completa y en otras que se han modificado. La exegesis fue uno de los principios pilares del News Positivismo, una idiosincrasia que aparece de forma dogmática y repentina, y por ende la filosofía es muy estrecha y se considera al derecho como una ley escrita, en donde no valen las costumbres ni la labor creativa del juez. En este caso, las dudas solo se analizarán bajo la intención legislativa. También aparece la corriente como la del derecho libre, que sale por las excesividades del positivismo, reivindicando a los autores naturales y sociales al poder estatal. Francia fue inestable en el siglo XIX y parte del XX. El regreso de la monarquía después del fin del reinado de Napoleón III, habiendo revoluciones como la de 1848, que condujo a la Segunda República Francesa, de corte socialdemócrata, que logró cambios jurídicos importantes como la inamovilidad del voto masculino y una nueva abolición de la esclavitud. Duró el fin del Segundo Imperio al inicio de la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1914. La siguiente era trajo consigo la Constitución de 1958 al 1569, y así es que se produce la Quinta República con estructura más estable desde 1950. Francia y Alemania han sido los mayores promotores de la Unión Europea con sus nuevos métodos jurídicos. En Alemania el derecho ha sido muy particular. Hubo grandes avances en las leyes como el célebre Código Civil, el cual se aplica en otros países. Los pueblos germanos entraron en contexto con otros pueblos de la época de Julio César y formaron su propia nación. El Imperio Romano Germánico se estableció en 843, época de Carlomagno, y el primer documento legal fue de la Bula de Oro en 1346, que hizo las bases de constitución hasta 1806. La reforma protestante inició en 1517, permitiendo la formación de principados. En 1871 se forma el Imperio Alemán como monarquía constitucional, parlamentaria y Estado moderno. Este periodo presentó la participación de socialistas que influyeron en la génesis de la Revolución Rusa.
Uno de los puntos que ha tocado la escuela alemana son las diferencias entre el derecho público y el derecho privado, lo cual es artificial ya que ambos parten de un mismo origen o de un mismo inicio. En el siglo XIX destacan grandes actores que se consideran fundadores de la escuela del derecho, y con esto comienza la moderna historia jurídica, la cual intenta acoplar principios del derecho romano a los nuevos tiempos. Y se considera que el único criterio de justicia radica en la conciencia jurídica propia de cada pueblo. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada pueblo le da su propia peculiaridad a sus leyes según su vigencia. Cabe decir que esta escuela tampoco acierta sobre el origen del derecho ni de la esencia de lo jurídico. El código alemán BGB comienza a redactarse en 1881 y se promulga en 1886 y entra en vigor simbólicamente en 1900. Ahí este sistema o código alemán BGB sirve como modelo de justicia jurídico a diversos países como China, Japón, Corea del Sur y Grecia, entre otros, respondiendo a las necesidades como la distribución del territorio. Cabe decir que esto debido a la independencia de algunos países y otras a las disputas territoriales. En 2002 recibe actualizaciones importantes, particularmente sobre el derecho de obligaciones y la forma de interpretar sus disposiciones. La historia jurídica de México se divide en tres grandes partes. Pasamos al derecho mexicano en tres grandes partes o periodos, como ser el indígena, el indiano y el independiente. Pero el que tiene mayor repercusión es el independiente debido a la revolución en 1910. Se conoce poco relativamente, ¿verdad?, del derecho antes de la llegada de los españoles, aunque sí se reconoce muy antiguo debido a la desaparición de diferentes culturas que no dejaron rastros y otros que han dejado rastro, pero con códigos extremadamente difíciles de descifrar, por lo cual no se han descifrado, como el olmeca, el maya, entre otros, y otra parte por la destrucción excesiva de los españoles, los cuales querían extinguir o sea un genocidio completo. Se establece que los nativos estratifican sistemas oligárquicos teocráticos, el cual radicaba el poder en un monarca o grupos cerrados sin división, o sea, grupos de una misma familia. Los poderes, las conductas y los poderes se basaban en la tradición, en códigos orales, en derechos constitucionales y políticas de Estado. Se sabe que la existencia de las distintas materias jurídicas como mercantil, penal, civil y procesal, en el que cabe destacar al penal, que se caracterizaba por una severa ley, porque era muy común la pena de muerte o la ley del talión, sin derecho alguno, es decir, que todos los que eran acusados terminaban muertos o amputados. Actualmente la reforma de 1992 del artículo 2 de la Constitución reconoce este país como una nación indivisible. Los primeros indicios jurídicos se dan con los españoles liderados por Hernán Cortés, quien dio validez jurídica a los actos de la conquista. El evento de orden jurídico en México implicó elementos europeos matizados por la tradición románica, germánica y canónica. Es decir, que lo jurídico, o sea, las leyes que antes tenían estas culturas antiguas o indígenas nativos, se mezclaban con la románica, con la germánica y con la canónica, que se fusionaron, ¿verdad? Y para que no afectara a la corona. Y que las limitaciones fueron para el politeísmo, la poligamia y el sacrificio humano. En este caso se establecieron colonias
sino que un virreinato, lo que implicaba la jurisdicción distinta. Cabe mencionar que en el virreinato sobresale como figura jurídica hacia 1534. Esto fue necesario luego de la colonización. Desde el punto de vista de la evolución jurídica, se puede decir que se consideran las leyes de 1542, las cuales representan la regulación de la encomienda, lo cual era simplemente una pantalla para lo que era la esclavitud. Finalmente, en el siglo XVIII es ascendido Felipe V, y esto sería la causa de la independencia de México. Luego del ascenso al trono de Carlos V, en una extraña muerte de Felipe V, se unieron Inglaterra y los Países Bajos para evitar la colisión franco-española, lo que resultó meramente en la Guerra del Comercio de las Indias. Y en España, a consecuencia de la Guerra Civil, ocasiona la desaparición de la corona de Aragón y pone fin a la monarquía, y esto impulsa la independencia de muchos países como el de México. En 1714, durante la Guerra de Sucesión, Felipe V disuelve los tribunales catalanes por las rebeliones armadas y surge la Constitución de Cádiz. Después de esto, Napoleón invade España y decaen los poderes del rey, dando lugar a que la resistencia se estructure en juntas locales, constituyendo en una constitución limitando los poderes del rey. En 1813, José María Morelos convoca a un Supremo Congreso y presenta el documento Sentimiento de la Nación. Este se vio de buena manera y este sirve igualmente de base para la proclamación de la independencia mexicana. Y igual José María Morelos establece un gobierno con 3 sistemas o poderes separados que abolen la esclavitud y la división social de castas. Esto quiere decir que abolen, o sea, más o menos como la abolición de la esclavitud y el racismo, o sea, las clases, donde no se veía uno de menor y otro de mayor por su clase económica. Este congreso surge, con este congreso surge la Constitución de Apatzingán, lo cual no tuvo validez, pero consagró el principio de legalidad, la separación de poderes, la soberanía popular, etc. La independencia se consumó gracias a Agustín Iturbide, quien firmó los documentos de independencia. Cabe decir que en esta firma de documentos Iturbide salió vivo, ya que los españoles consideraban que el rey no había firmado esa acta de independencia en condiciones no actas. Luego de lo cual Iturbide se aprovecha de una cláusula confusa de los tratados y organiza un motín y disuelve el Congreso y publica el Reglamento Provisional Político del Imperio, que puso una monarquía constitucional con el reconocimiento de los 3 poderes. Tras muchas batallas legislativas, por fin se da la primera constitución en 1824, estableciendo 19 estados libres soberanos, 4 territorios y un territorio federal. Y así se organiza el Estado mexicano, en donde puso una Cámara de Diputados y una de Senadores, un presidente y un vicepresidente, el cual el vicepresidente se encargaba meramente de las elecciones. El Poder Judicial, una Corte Suprema, los tribunales y los juzgados de circuito. Luego de esto, en 1835, se promulga el primer Código Penal elaborado por el Congreso, un Código Penal bien estructurado y con distintas leyes. En 1842 y 43 se promulga una nueva Constitución de carácter conservador, conocida como Bases Orgánicas de los Estados Unidos Mexicanos. Después de esto surge el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. México pierde los estados de Arizona, de Nuevo México, Nevada y Colorado a favor de Estados Unidos, quien pagó $15 millones. De ahí en adelante se han reformado la Constitución mexicana en diferentes ocasiones tras muchos sucesos históricos en donde han participado diferentes personajes y han modificado la Constitución mexicana a favor de sus propios intereses.